Muy bien, vamos ahora sí a la palabra de esta mañana. Encuentros, encuentros. Vamos a hablar de un encuentro poderoso que tiene que ver con esto que estamos hablando. Y el día de hoy voy a estar hablando de una mujer, una preciosa mujer. Vamos a estar hablando de un encuentro extremadamente importante. Vamos a estar hablando de un encuentro que Jesús tuvo con una mujer y fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. Tremendo, ¿verdad? Imagínense la buena nueva. ¿De quién voy a hablar esta mañana? De María Magdalena. Muy bien. ¿Quién es esta mujer? Acompáñeme por un momento a Lucas 8, 1 y 2. Recuerde que siempre le estoy diciendo que el propósito de estos encuentros es que de alguna manera nos identifiquemos con estas personas que tuvieron estos encuentros con Jesús. Así que de pronto algunos de nosotros ya nos identificamos con estos primeros dos versículos. Dice Lucas 8, 1 y 2, después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos. Escúcheme algo, muchos de nosotros tenemos esta conciencia que Jesús andaba siempre solo con sus discípulos, con sus hombres, pero la Biblia nos deja saber que habían mujeres que también caminaban este proceso con ellos. Y aquí entonces la Biblia nos dice, también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Yo creo que algunos ya nos podemos empezar a identificar, ¿verdad? ¿O no? No, de mí nunca ha salido nada. Usted no sabe lo que ha salido, por supuesto que sí. En el momento en el que venimos a Jesús y lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ese es el milagro más violento que existe. ¿Qué sucede? Que muchas veces no comprendemos, pero allí usted está pasando de muerte a vida. Un montón de cosas que estaban dentro de usted inmediatamente salen para siempre. Y no lo podemos dimensionar muchas veces. Así que María Magdalena fue la primera persona que habló con Jesús después de resucitar. Y este encuentro se realizó precisamente en el domingo de resurrección, evidentemente. Ayer enviábamos unas imágenes por las redes sociales y la pregunta que estábamos planteando era, ¿qué hizo Jesús el domingo que resucitó? Y esta mañana es mi propósito hablar con ustedes al respecto. Acompáñenme entonces a Juan capítulo 20 y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 18. Juan capítulo 20, verso 1 al verso 18. Dice lo siguiente, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, para que comprendamos eso es importante. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Hasta entonces, escúcheme por favor, hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó allá afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro.
suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él les había dicho. Impactante este encuentro. Este no fue como el primer encuentro que ella tuvo, me imagino. La Biblia no es muy clara de pronto al respecto cómo fue ese primer encuentro en el cual la traen a ella y tiene una liberación bastante grande. Claramente nos dice aquí la Biblia que fueron 7 los demonios que fueron expulsados de ella, pero este es un encuentro aún superior, aún mayor. ¿Por qué razón? Porque era una promesa cumplida. Era aquella actividad, aquel momento, aquel evento que marcaría la vida de los discípulos y la vida de la humanidad, que marcaría tu vida y mi vida. Se había conocido respecto a algunas personas que habían muerto y otra persona Dios la había utilizado para resucitarla, pero no se conocía de que una persona, sin que nadie interviniera en este mundo natural, sin que otro hombre entrara y orara por él, exclamara o se acostara sobre él, como sucedió con el profeta y el niño, resucitara. Él se levantó de los muertos. Entonces no era un encuentro cualquiera, era un encuentro con alguien que ella 3 días antes había visto que lo habían martirizado, que lo habían apedreado, que lo habían golpeado, que lo habían escupido, que lo habían colgado en una cruz, que le habían atravesado una lanza. Ella estuvo a los pies de la cruz. Ninguna película, ni siquiera La Pasión, nos muestra la realidad de lo que sufrió Jesucristo. En el original nos dice que lo que verdaderamente estaba colgado ahí en esa cruz era un pedazo de carne. Si las personas hubiesen caminado alrededor, nunca hubiesen identificado que eso que estaba allí había sido un ser humano. Vemos en determinado momento que nos dicen que Pilato lo castigó a 40 latigazos y vemos a los soldados con unos latiguitos ahí. Y claro, nos impacta. Pero ¿sabe algo? En La Pasión nos deja ver un poco mejor. Esos látigos al final tenían unos ganchos que se encargaban de clavar y en el momento en el que tiraban arrancar absolutamente todo. Y fueron 40. ¿Qué quiere decir eso? En la espalda de Jesús no había carne. Los músculos se lo llevaron. En determinado momento me imagino que le fueron a dar un latigazo y le entró en un cachete y se lo llevó. Necesito ser así de dramático y de explícito esta mañana. Porque en las películas vemos a un Jesús con una tirita de sangre. O como el jueves aquí, algunas personas ya estaban impactadas con ver un poquitito, era un poquitito, pero se veía dramático. Así que imagínense lo que sucedió con esta mujer. Ella estuvo allí, ella estuvo en el proceso de preparar el cuerpo y ella había estado allí en el momento en el que lo metieron a esa tumba. Por eso su afán. Ella había visto la piedra gigantesca con la que habían tapado esa tumba y había visto la guardia romana que había sido asignada para que se encargaran de que nadie se robara ese cuerpo. Así que fue un encuentro sobrenatural el que ella tuvo en ese día. Dice que al principio no lo reconoció y que Jesús en determinado momento le dice algo muy importante que va a ser el centro de todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice, el original verdaderamente dice, no me toques porque aún no he ido al Padre. Quiero que me acompañe por un momento a Juan capítulo 14, a que veamos la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos en esa última cena, advirtiéndole respecto a las cosas que iban a suceder, y esto nos va a permitir comprender un poco mejor qué fue lo que Jesús hizo en la mañana del domingo. Quiero decirle algo y quizás va a ser un poco chocante para usted. La muerte de Jesús no fue el fin de las cosas.
no era el propósito general del Padre. Algunos de nosotros vemos allí como que eso es lo mayor, la cruz lo mayor, y sí es extremadamente importante, pero el corazón verdadero de todo esto estaba en restablecer una relación. Mire la pregunta, o más bien, mire la declaración que le hace Jesús a María. Le dice, aún no voy al Padre, a mi Padre, a vuestro Padre. El propósito fundamental de todo esto era restablecer una relación de Dios Padre con la humanidad. Y por esa razón Jesús vino. Por esa razón Jesús encontró ese medio, el Padre encontró ese medio por medio del sacrificio de Jesús para reconciliarse con la humanidad. Y eso es el corazón de la enseñanza de hoy. Así que vamos por un momento a Juan capítulo 14. Voy a leer el verso 1, el 2 y después el verso 6. Recuerde, están en el momento de la cena, están en el momento en el que instantes después iba a empezar esto que se llama la pasión, este proceso de un juicio injusto, de un juicio donde habían testigos falsos, de un juicio en el cual una persona muy cercana a Jesús lo había vendido. Y dice lo siguiente, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Cuando habla la Biblia allí de viviendas, verdaderamente, si usted analiza todo lo que está sucediendo, está hablando de un lugar, de una posición, de una relación. Jesús lo que le está diciendo allí es, no se preocupen, voy a hacer algo en estas próximas horas, y eso que voy a hacer se va a encargar de prepararles a ustedes un lugar al lado del Padre Celestial. Entonces Él les dice allí, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. El verso 6 hace una declaración impactante. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Escúcheme algo. Jesucristo es el centro de nuestra adoración. Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro Salvador. A Jesucristo hace al que adoramos y al que entronamos. Pero Jesús nos está diciendo aquí, ¿saben algo? El propósito de todo lo que yo estoy haciendo es que ustedes vayan al Padre. Abro unas comillas. No se enfoquen tanto en esto que voy a hacer y en mí, porque todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para que ustedes se puedan relacionar con el Padre Celestial. ¿Me están siguiendo hasta esta mañana? Perfecto. Así que Jesús lo que les estaba diciendo es, voy a hacer algo para que tengan una relación con el Padre. No se trata tan solo de una morada, de una mansión. Algunos estamos esperando que no, las mansiones, y entonces yo voy a hacer muchas cosas y voy a tener allá una casa con 5 cuartos y con vista al mar de cristal. No se trata de eso tan solo. Se trata de una relación con nuestro Padre Celestial. En el verso 15 y el 16 dice, si ustedes me aman, conocerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Verso 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. 2 cosas específicas que Jesús les anuncia. En el momento en el que pasen todas estas cosas, en el momento en el que ya yo haya hecho lo que he tenido que hacer, lo que el Padre quiere, voy a darles 2 señales específicas que ustedes van a tener para entender que ya hay un rompimiento en esa barrera que existía entre la relación de la humanidad con el Padre. Les voy a dar el Espíritu Santo y les voy a dar mi paz. ¿Estamos claros? Importante que entendamos eso. ¿Cuáles fueron esas 2 promesas? De nuevo, por favor. El Espíritu Santo y la paz. ¿Estamos claros hasta allí? Muy bien. Entonces, Jesús en el versículo 15 y 16 les promete al Espíritu Santo. En el versículo 25 y 27 les habla que vendrá el Espíritu Santo que les enseñará las cosas y que también tendrá la paz sobre ellos.
Si vamos al versículo 29 y 31, estoy yendo rápido para ir al centro de toda la enseñanza. En el versículo 29 y en el 31 del capítulo 14 dice, y les he dicho esto ahora antes de que suceda. Jesús se encarga de darles toda la descripción de las cosas que van a suceder en horas posteriores a esta y en los días por venir, para que cuando suceda ustedes crean. Jesús les dice al principio, no se turben, van a pasar cosas difíciles, vienen momentos en los que ustedes tal vez no van a comprender todas las cosas, pero no se preocupen, después de que pase eso, desde ahora les estoy dando dos promesas, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y vendrá la paz sobre ustedes. Y les estoy hablando estas cosas para que cuando ocurran ustedes crean. Recuerda lo que leímos en Juan capítulo 20, que dijeron que ellos no recordaban las escrituras que decían que Él tenía que resucitar. Por eso esta mañana les pedí su atención. Por favor, no se pierda, por favor, no se distraiga en este momento. Es extremadamente importante lo que estamos hablando. Así dice, verso 30. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense y vámonos de aquí. Jesús les está diciendo, está viniendo Satanás a reclamar el triunfo porque me va a ver muerto en pocas horas. Pero les advierto, Él no tiene ningún dominio sobre mí. ¿Estamos claros hasta ahora? Por favor, discúlpenme que les pregunte tanto, pero es muy importante. Jesús les advierte, no se preocupen, van a sufrir, van a venir cosas difíciles, pero cuando todo esto suceda, yo los voy a reconciliar con el Padre y les voy a dar dos señales, el Espíritu Santo y la paz. Ahora estamos en medio de todo esto, viene Satanás a proclamarse rey, a proclamarse Señor porque me va a ver muerto. Pero recuerden, Él no tiene ningún tipo de dominio sobre mí. Allí podemos recordar lo que la Biblia en Génesis decía, que Satanás, ¿qué iba a hacer con el Hijo del Hombre? Iba simplemente a morder allí en el carcañal, pero ¿qué iba a hacer el Hijo del Hombre? Aplastarlo. Todo esto estaba sucediendo en esas pocas horas. Así que vemos que Jesús dice que claramente Él estaba hablando allí de la resurrección, les estaba hablando de cosas que iban a suceder en esos próximos 3 días. No estaba hablando de esta segunda venida que nosotros estamos esperando en este momento, estaba hablando de cosas que iban a suceder en las próximas horas. Y vamos ahora a Juan 16, del 16 al 22 para que veamos esta conversación. Todo esto continúa allí, ocurriendo en ese aposento alto, en el momento de la cena. Jesús les dice, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. ¿Estamos claros? No estaba hablando de 2000 años después, no estaba hablando de 3000 años después. Les dice, ok, dentro de poco ya no me van a volver a ver, pero un poquitito después me volverán a ver nuevamente. Los discípulos no comprendían todas estas cosas aún, y Jesús se los dejaba saber. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué quiere decir con eso que dentro de poco ya no me verán y que un poco después volverán a verme? Porque voy al Padre. ¿Estamos claros? Jesús les dice, dentro de poco no me van a ver, voy a ir al Padre y después me van a volver a ver. ¿Ya estamos comprendiendo qué fue lo que Jesús hizo en la mañana del domingo de resurrección? Quizás usted recuerda por qué razón le dice a María, no me toques porque aún no he ido al... ¿Qué fue lo que sucedió allí? Eso es lo que vamos a tratar de comprender en esta mañana. E insistían, ¿qué quiere decir con eso dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo, ¿se están preocupando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y después volverán a verme? Ciertamente les aseguro, escúchenme, que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. ¿De qué está hablando Jesús allí? De ese proceso de la crucifixión, de ese proceso de los latigazos. El mundo estaba celebrando mientras que ellos estaban
llorando. Entonces allí Jesús les está describiendo todo esto. Dice, se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. ¿Sucedió o no sucedió? Dice, la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se le olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Tremendo paralelo, ¿verdad? Las mujeres que han sido mamás pueden comprender esto claramente, lo que estaban viviendo los discípulos, pero también lo que iban a vivir. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Poderosísimo, poderosísimo. Ustedes van a estar tristes por un tiempo, pero después van a estar felices y nadie les va a quitar esa alegría. Regresemos entonces ahora, después de estas advertencias que Jesús hace, regresemos al encuentro de Jesús con María en Juan 20. En el verso 19 dice lo siguiente. Recordemos, Jesús se encuentra con ella, María al principio no lo reconoce, hasta que él le dice, María, y ella le dice, Señor, Raboni. Había algo que había pasado con Jesús. Había algo que tenía ese cuerpo ahora que antes no tenía. La Biblia nos deja saber que era un cuerpo como el que ustedes y yo vamos a tener en un momento, que es un cuerpo glorificado. Un cuerpo que tenía características diferentes. ¿Por qué razón? Porque nos dice más adelante aquí en esto que vamos a leer, que estaban los discípulos amedrentados, estaban con mucha preocupación de que acababan de matar a aquel que era su líder, lo habían crucificado, y entonces me imagino que ellos estaban pensando, ¿y ahora qué va a suceder con nosotros? Estaban encerrados, y en medio de esa reunión, a puerta cerrada, se les aparece Jesús con un cuerpo diferente que atraviesa paredes. Verso 19, al atardecer, ¿cuándo se encontró María con él? En la mañana muy temprano. Algo se fue a hacer Jesús y dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¿Y qué saludo fue el que les dio? ¿Y cuál fue la promesa que les había dado? Pero ¿cuándo sucedió esto? Después de que Jesús había resucitado, se encontró con María y le dijo, espérame, todavía no me toques porque hay algo que tengo que hacer, tengo que ir al Padre. En la tarde, después de que Jesús hace lo que tiene que hacer, entra a ese lugar y les dice, paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Básicamente, primero le dijo a María en la mañana, no me toques, y en la tarde, tócame. ¿Estamos claros? Porque dice allí que les mostró las manos, le mostró el costado. Le mostró aquello que era la evidencia de que sí. Entonces les dice lo siguiente, paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Y qué había dicho él? Primero ustedes van a estar tristes, pero después van a estar, y esa alegría nadie se las va a quitar. Esa alegría nadie se las quitó, por eso cada uno de ellos, con excepción de Juan, murió de alguna manera cruel y martirizado. Algunos de ellos fueron crucificados, otros de ellos atravesados con espada, pero todos ellos tenían la alegría de que habían visto a un Cristo resucitado. La pregunta que te quiero hacer esta mañana, ¿has visto a ese Cristo resucitado o la imagen que tú tienes en tu mente del Jesús en el que has creído es uno que está en una cruz muerto? Esta semana alguien me llamaba y me decía, tengo un crucifijo en casa, ¿está bien o no está bien? Yo no soy una persona mística ni religiosa y le dije, ¿sabes qué? El rollo no es el pedazo de madera, el rollo es lo que eso representa. Y le hacía una pregunta, imagínate que tengas un familiar que ha muerto en un accidente de tránsito, ¿qué tipo de fotografía tú quieres guardar? ¿Esa donde está la cabeza toda atropellada y vuelta a una nada o en vida contento? ¿Estamos claros? Yo creo que nadie quiere guardar la fotografía de un ser
amado que se haya muerto en un accidente y guardar esa fotografía allí todo ensangrentado y en ese estado de lástima. Entonces le preguntaba, ¿por qué razón entonces vas a guardar ese recuerdo de Jesús si Él ya no está allí? Entonces les dijo, al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Verso 21, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió, así yo los envío. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Cuáles habían sido las dos promesas que Jesús había dicho? Cuando todo esto pase, dos cosas van a venir sobre ustedes. ¿Cuál va a ser? La paz y el Espíritu Santo. Él se aparece en medio de ellos y les dice, reciban la paz, y después de eso se lo vuelve a repetir y después sopla sobre ellos y les da el Espíritu Santo. Juan, en el verso 16, nos deja saber que los ojos de María fueron abiertos en determinado momento para ver a un Jesús totalmente diferente. Y es lo que yo pido que suceda esta mañana en medio de nosotros. Que en el momento en el que Jesús te llame por tu nombre, tú puedas comprender que no es simplemente el que cuidaba el jardín, el que estaba allí. Que no es simplemente otro hombre más, sino que es un Jesús resucitado y poderoso. María se encontró en la tumba con dos ángeles. Les voy a dar mi opinión de qué tenían que ver esos dos ángeles. Usted recuerda, no sé si lo sabe, qué fue lo que sucedió en el momento en el que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. ¿Alguien recuerda? Dice la Biblia que fueron expulsados del Edén y que Dios se encargó de poner dos ángeles y una espada que estaba dando vueltas para que nadie volviera a entrar a ese lugar. Yo creo que esos dos ángeles estaban allí diciendo, esta puerta que estaba cerrada para el Edén, ahora por medio de la muerte de Jesucristo y su resurrección, ha sido abierta. Pueden volver a entrar a ese paraíso que yo he preparado para ustedes desde el principio. Por eso ustedes me han escuchado hablar del diseño original, de regresar todo a Génesis 1 y a Génesis 2. Creo yo que aquí sucede. Creo yo que aquí se restablece esa relación íntima y cercana que Adán y Eva tenían con el Padre, donde caminaban en el huerto, donde le hablaban, le preguntaban y estaban en una comunión perfecta, donde no había escasez, donde no había la bendita depresión que tanto les digo, la tristeza, la falta, la enfermedad, sino que el Padre llenaba absolutamente todas las necesidades que ellos podrían llegar a tener. Creo que esos dos ángeles nos están anunciando que ese camino está abierto nuevamente. ¿Qué pasó entonces en esos 3 días que Jesús murió? Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, verso 8 y verso 9. Ya voy por la mitad. ¿Está interesante la enseñanza? ¿Estamos comprendiendo hoy un poco mejor? Efesios capítulo 4, verso 8 y verso 9. ¿Estamos listos? Dice lo siguiente. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que ascendió, sino que también había descendido a las partes más bajas, o sea, a la tierra. Quiero aclararle algo. Muchos de nosotros tenemos en nuestra mente que Jesús ascendió una vez al cielo. Pero aquí estamos corroborando que ascendió 2 veces. El domingo en la mañana, Él estaba en las profundidades de la tierra, muerto. Allí fue y quitó como dice la Biblia, las llaves de la muerte, las llaves del infierno a Satanás, y trajo consigo a todos los santos que habían muerto en el Antiguo Testamento. Él fue y los rescató.
Y entonces subió y de camino al cielo paró un momentico en la tierra para encontrarse con María. ¿Por qué razón? Él se aseguró de encontrarse con María, porque si usted quiere que alguien se entere de lo que pasó, se lo cuenta a una mujer. Oye, ella salió corriendo. Ella salió corriendo a decirles, no está muerto, ha resucitado. Pues claro, si se hubiera encontrado con Juan, se queda. Yo no voy a hablar nada. No, Jesús tuvo la precaución de decir, María, esa se encarga de contarle a todo el mundo. Ella se encarga de que todo el mundo lo sepa. Así que Jesús entonces estaba allí en el infierno. Fue y le puso la cabeza a Satanás. Le quitó las llaves de la autoridad sobre la muerte. Y le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a todos estos locos que habían muerto. ¡Ey! Vámonos que ahora los voy a llevar a donde ustedes están supuestos a estar. Van a resucitar. ¿No me lo cree? ¿De qué está hablando? Algunos me pueden decir. En la tierra, le dice a María, hey, ya estoy vivo. Díganle a los muchachos que voy al Padre, pero que regreso. Les voy a demostrar eso. Vaya conmigo por un momento a Mateo 27, 52 y 53. Algunos van a decir, nunca había visto ese versículo. Mateo 27, 52 y 53. Voy a ir un momentito antes. Nos viene relatando desde el versículo 45 de la muerte de Jesús. Vienen hablando allí de lo que él decía, Eli, Eli, sabactama, en el verso 46, dice, verso 49, los demás decían, déjalo ver si viene Elías a salvarlo, verso 50. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu, verso 51. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros, verso 52. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Y salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se le aparecieron a muchos. Ahora sí quedaron así, ¿verdad? Yo me imagino a David caminando por Jerusalén y dice, wow, le quedó súper bueno el templo a Salomón, no lo había visto. Mira, y aquí yo había mandado construir esto, pero mira lo que hicieron. La Biblia lo dice. ¿Y lo han visto? Todos ellos, Jesús descendió y los trajo a la tierra y los llevó para estar con el Padre Celestial. ¿Qué sucedió ese domingo? Les estoy hablando palabra. ¿Qué sucedió ese domingo? Vaya conmigo, el día de hoy tenemos muchos versículos. Vaya conmigo a Juan 12, 31. Solo un versículo. Jesús le dice a sus discípulos, el juicio de este mundo ha llegado ya. El príncipe de este mundo va a ser expulsado. ¿Estamos claros? Jesús dice, va a haber pronto un juicio. Y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. ¿Cuándo sucede esto? Antes de ir a la cruz. Evidentemente antes de morir. ¿Qué sucedió el domingo en la mañana después de que Jesús se encontró con María y le dice, no me toques, porque debo ir al Padre? A mi Padre, a su Padre. Dice, me voy a encargar de hacer algo ahora, de tal manera que tú de aquí en adelante puedas entender que vas a ser hijo de Dios, hija de Dios. Vaya conmigo a Daniel, capítulo 7.
verso 9 al 14. Esta es una profecía del Antiguo Testamento que nos dejaba saber lo que iba a ocurrir en ese día. Y es una profecía donde nos muestra de una manera muy clara algo que la Biblia casi nunca nos muestra, pero es la figura y la persona del Padre Celestial. Dice lo siguiente: mientras yo observaba esto, colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era como la blanca nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaban un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse, ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Que el príncipe de este mundo tenía que ser juzgado y expulsado. Dice, al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. El príncipe de este mundo allí, insultando y diciendo, todos ellos son culpables, todos ellos han pecado, todos ellos te han ofendido, todos ellos han dicho mentiras, todos ellos han adulterado. Estaba allí profanando y diciendo todas las cosas que ustedes y yo hemos hecho en determinado momento. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos en el fuego ardiente. ¿Quién era esta bestia? ¿Sabe quién era? Era la muerte. Era la muerte que estaba reclamando tu vida y la vida de todos los otros, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Jesús lo que hizo con este juicio fue darte la eternidad. Continuemos. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque los dejaron vivir por un poco. Una pregunta, ¿Satanás tiene poder? Usted entiende que ese día del juicio le fue quitado el poder, pero Jesús le dijo, te voy a dejar vivir por otro poquito tiempo. Por esa razón no entiendo cómo pueden haber cristianos quebrados, por esa razón no entiendo por qué pueden haber divorcios, por esa razón no entiendo por qué puede haber enfermedad, maldiciones, si esa autoridad le fue quitada a Satanás. En esa visión nocturna vi a alguien con aspecto humano. ¿Sabe qué está sucediendo aquí? En el cielo hay un juicio. Satanás, la muerte, está siendo juzgada. Y en determinado momento dice que en ese instante aparece alguien con aspecto. ¿Quién era esa persona que estaba entrando allí? El Hijo del Hombre. Jesús dice, vi a alguien con aspecto humano. Venía entre las nubes del cielo. Hebreos capítulo 10, verso 22 nos dice que había una nube de testigos alrededor de Jesús, hablando de todos los santos del Antiguo Testamento. Me estoy comunicando allí. Con esa nube de testigos estaban llegando todos ellos allí al trono. Y se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reinado jamás será destruido. A la bestia, a la muerte, le dijo, no hay más muerte para los creyentes. La nube de testigos que estaba allí pudieron estar presenciando eso, un juicio en el cielo en el cual el Padre Celestial dijo, acepto tu sacrificio y vas a ser resucitado. La plaga que había sobre los creyentes ya no va a estar más. La muerte, la esclavitud cesa, el dominio ha sido quitado a Satanás y se ha sido entregado sobre nuestro Dios y Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice allí que Jesús después, antes de ascender por segunda vez, se paró delante de sus discípulos y que dijo, toda autoridad me ha sido entregada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan
con esa autoridad, vayan ustedes. ¿Qué sucedió? Le voy a referenciar 3 citas y con esto terminamos. Romanos 6:14 dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Colosenses 2:13 al 15 dice: antes de recibir esta circuncisión, es decir, este proceso con Jesucristo, esta relación con Jesucristo, dice, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos nuestros pecados y al anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades. Por medio de Cristo los humilló en público para exhibirlos en su desfile triunfal. Oh, si usted comprendiera que todos los planes y la agenda que Satanás tenía para usted fueron clavados en esa preciosa cruz. Eso es lo que allí dice. Oh, yo lo voy a desgraciar. Se va a divorciar 5 veces. Va a abortar, va a ser estéril, va a ser pobre, va a ser todo eso. Si usted lo puede comprender, quedó clavado allí en la cruz del Calvario. Yo le daría un mejor aplauso a nuestro Dios. Juan capítulo 3 verso 8, la parte B dice: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para esto, para destruir las obras del diablo. Terminamos allí en Daniel, versos más adelante, verso 21 y 22 dice: mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano y emitió un juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. Hubo un juicio en el cielo en el que Satanás vino a presentar todas y absolutamente todas las porquerías que nosotros hemos venido haciendo y haremos. Y en ese instante entró uno semejante al Hijo del Hombre, que se presentó delante de Dios y dijo lo siguiente: es cierto, Padre, todas esas cosas que Él dice, ellos las han hecho, pero por esta razón yo vine al mundo, para dar mi vida en rescate por ellos. Yo pagué el precio que ellos tenían de morir por sus pecados. Por esa razón Jesucristo dijo en la cruz: la deuda está pagada. En ese momento Dios el Padre en el cielo, me imagino yo, toma su martillo como un juez y da una sentencia y dice: Satanás, culpable. Creyentes, inocentes, reciban el reino de Dios. Reciban el reino de Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y te exaltamos, Dios. Te exaltamos, te levantamos, Jesucristo. Tú eres eterno, tú eres grande, tú eres poderoso, Dios. Nadie hay ni en los cielos ni en la tierra como tú. Nadie hay ni en los cielos ni en la tierra como tú. Quiero decirte algo: deja de vivir engañado. Deja de vivir pensando que Satanás es más poderoso que tu Dios. No lo es. Deja de vivir una vida allí mediocre. Deja de vivir una vida simplemente pensando que esto fue lo que me tocó vivir a mí. ¿Sabes qué? Levántate, levántate, limpia tu rostro y ve para adelante. Ve y adquiere las promesas que Dios tiene para ti. Te traicionaron, deja eso en el pasado. Te quebraste, deja eso en el pasado. Te divorciaste, deja eso en el pasado. Alguien murió en tu vida, deja eso en el pasado. Enfócate en Él, en las cosas que están delante de Él. Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué tipo de Dios es en el que tú has creído? El mío está vivo, no está muerto.